confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver, si se puede visualizar la pantalla? ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Bien, perfecto. Sí se Muchas ve, gracias. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, entonces iniciamos con el área de inmunología. El área de inmunología clínica es una especialidad, un área bastante amplia. Bien, es un poco compleja y bastante amplia, entonces les voy a pedir bastante su atención para poder, poder comprender este tema. Bien. La inmunología es una rama bastante amplia de las ciencias biomédicas que se ocupa del estudio del sistema inmunitario. Se entiende como tal al conjunto de órganos, tejidos y células que tienen como función reconocer elementos ajenos dando una respuesta. Si bien recuerdan la parte de introducción del laboratorio donde hablamos del tipo de células, por ejemplo, que eran los leucocitos, ¿no? Básicamente ellos son los que nos dan esta inmunidad. Entonces, básicamente el tema de hoy es que vamos a hablar de la función y de cómo es que los leucocitos protegen nuestro cuerpo a través del sistema inmunitario, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la inmunología clínica? Primero, comprender los fundamentos y realizar las pruebas inmunológicas utilizadas en el diagnóstico clínico de enfermedades inmunológicas e infecciosas, ¿no? Vamos a comprender los fundamentos y realizar estas pruebas inmunológicas utilizadas para utilizar en lo que corresponde a los dos tipos de sistema inmune. Vamos a ver cuáles son las diferencias de cada uno, ¿no? Hay un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. Bien, y por último, pues, lo que corresponde a consolidar los conocimientos adquiridos en la parte teórica de esta sesión, ¿no? Para fines académicos, para poder ordenarnos en este tema que es tan amplio, ¿no? El estudio de las enfermedades inmunológicas en general, al ser tan complejo, requiere de ciertos exámenes que son específicos, ¿no? Entonces, para dirigir este estudio de laboratorio es más práctico poder dividir las patologías de todas las enfermedades inmunológicas en 4 grupos, que vamos a ver primero las inmunodeficiencias, lo que corresponde a las enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas y oncológicas, por último. Bien, entonces, iniciando con las enfermedades de las inmunodeficiencias, por ejemplo, aquí van a destacar los déficits de anticuerpos, que es posible evaluar inicialmente con un recuento de inmunoglobulinas, que son las IgG e IgM, por ejemplo, ¿no? Y la infección de VIH, en la que se realiza, por ejemplo, una cuantificación de las subpoblaciones de linfocitos, que vendrían a ser los CD4, CD8. No sé si ustedes recuerdan en la época inicial de la pandemia de COVID, donde nos hacíamos una prueba rápida, la que llamamos, ¿no? Donde detectábamos los anticuerpos a ver si teníamos o habíamos tenido COVID, ¿no? Que eran las pruebas rápidas, se nos pinchaban el dedito y se podía leer a través de una tableta, ¿no? Y ahí nos indicaban, pues, a veces nosotros ni nos enterábamos que habíamos tenido COVID, pero salíamos con inmunoglobulina G, por ejemplo, que ya habíamos tenido el COVID, ¿no? Y pues en cuanto, por ejemplo, a hablamos de infecciones por VIH, cuando hacemos un recuento, por ejemplo, de CD4 en los pacientes que son VIH positivos o que ya están en la etapa de SIDA, pues se le hace un control de CD4 para ver cómo está su sistema inmune, ¿no? Se hace un recuento a veces, una carga viral para ver cómo está el virus del VIH. Lo ideal es de que los pacientes que son VIH positivo, pues la carga viral sea baja y el recuento de CD4 y CD8 sea alta, ¿no? Quiere decir que el sistema inmune sea
más alto que la carga viral en los pacientes con VIH positivo. Entonces, más o menos esa sería la interpretación en lo que corresponde a las pruebas de enfermedades de inmunodeficiencias, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes tenemos siempre se sugiere, ¿no?, que se pueda comenzar algún tipo de examen con los anticuerpos antinucleares, que son los anticuerpos ANA, ¿no? Luego vamos a ver qué significan este tipo de anticuerpos y cómo se da lectura al examen, ¿no? Pero para las enfermedades autoinmunes se sugiere que en este caso, por ejemplo, es el médico reumatólogo, ¿no?, el que ve tipo de enfermedades autoinmunes, se pueda iniciar con un examen que se llama, pues, una cuantificación de anticuerpos antinucleares ANA, ¿no? Y de acuerdo al cuadro clínico se va solicitando otro tipo de exámenes, como por ejemplo, ¿no?, un factor reumatoide o un factor reumatoide que es más específico, ¿no? Entonces, es importante los exámenes que se van a solicitar para poder llegar al diagnóstico, ¿no?, de las enfermedades autoinmunes. Tenemos, por otro lado, las enfermedades alérgicas. En este caso, se realiza de acuerdo a la anamnesis de los pacientes. Hay que hacer una historia clínica bien amplia, ¿no? Amplia para poder conocer eh, eh, qué tipo de estudio vamos a solicitar y si realmente, perdón por la huella. Bien, eh, hay que realizar una historia clínica bastante amplia, como les mencionaba, para poder asociar el cuadro clínico a lo que corresponde a enfermedades alérgicas, ¿no? Y también, por ejemplo, hay que considerar la temporalidad de la exposición alérgica, ¿no? Siendo que hay pruebas que se solicitan con mayor tiempo que otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio del prick test, que algunos de repente lo han escuchado. Es un examen que, aunque es bastante, es costoso, no lo realizan en todos los establecimientos de salud. Eh, lo ideal es de que siempre se inicie primero con un examen que es de inmunoglobulina E, ¿no? Primero se hace un estudio para saber si es que esta inmunoglobulina está alta, y lo ideal es de que luego se realice este prick test que es de manera específica, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante. Y por último, lo que corresponde a enfermedades oncológicas, en la que se evalúan las discrasias. ¿Qué serían las discrasias? Las anomalías de las células plasmáticas, ¿no? Que es un tipo de células blancas, ¿no? Aquí pueden haber anomalías de tipo cuantitativas o cualitativas, es decir, anomalías con respecto al número de las células. A veces proliferan de manera incontrolable, ¿no? Lo que genera, pues, enfermedades oncológicas, o a veces de manera cualitativa, ¿no? Proliferan con algunas alteraciones, tanto en la forma, ¿no?, en la forma de la célula, en la forma del núcleo, en el contenido, ¿no?, en el contenido de la célula, por ejemplo, alteraciones en el ADN, ¿no?, que genera igualmente enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces, el estudio se realiza generalmente, ¿no? Lo más común es que se realice mediante una prueba que se llama electroforesis, ¿no?, que es una buena aproximación al diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente vamos a conocer cómo funciona el sistema inmunológico, ¿no? Tenemos que tener en mente dos términos: antígeno y anticuerpo, ¿no? Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno. Es decir, nosotros nos exponemos al antígeno, ¿no? En ciertas enfermedades, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? Así funcionan las vacunas, ¿no? A veces, de acuerdo al tipo de vacuna, nos inoculan o nos inyectan, por ejemplo, una, un, una vacuna que el virus o la bacteria, por ejemplo, está viva,
pero inactivada. ¿Qué significa? Que nos inoculan esa vacuna, pero no nos da la enfermedad, sino que nos inoculan el antígeno como tal. Entonces, nuestro cuerpo está expuesto a este antígeno de estas enfermedades, ¿no? Y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune se encarga de hacer el resto, que básicamente es crear los anticuerpos. Entonces, nuestro cuerpo ya está, entre comillas, programado para poder responder y tener anticuerpos específicos para ese tipo de antígenos de enfermedades. Bien, entonces básicamente así es como funcionan las vacunas, cómo funciona en realidad el sistema inmunológico en nuestro cuerpo en general. Entonces, el antígeno va a ingresar al cuerpo, ¿no? Ya sea por el medio que sea, nosotros podemos estar expuestos ante una enfermedad o, como les comentaba, a través de las vacunas, ¿no? Y se adentra en las células, ingresa el antígeno a la célula, ¿no? Para poder reproducirse y vivir dentro de esa célula, ¿no? Las células como tal utilizan señales para que se puedan comunicar, ¿no?, al exterior de que pues hay algo que está sucediendo, algún tipo de mutación, ¿no?, de proliferación dentro de cada célula. Entonces, los anticuerpos van a llegar para detener el avance de este antígeno, es decir, detienen su proliferación, su cambio, ¿no?, el cambio que están haciendo en cada célula, ¿no? Y se preparan para la llegada de los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de células blancas, de leucocitos, ¿no?, que son más específicos. Por ejemplo, los linfocitos T y los linfocitos B, vamos a ver a qué tipo de inmunidad pertenecen, ¿no? Porque les comentaba al inicio que tenemos un tipo de inmunidad innata, ¿no? Y que es la más rápida, ¿no? Pero existe otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, ¿no?, que es un poco más tardía, y a la que pertenecen aquí los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no?, los cuales llegan al antígeno. Y por último, estos linfocitos son los que envían una alerta a todo el cuerpo, pues para eliminar al virus ya definitivamente, ¿no?, y de manera eficaz. Entonces, el sistema inmunitario se divide en dos grandes grupos, ¿no?, de respuesta. Aquellos que responden rápidamente a los agentes patógenos, ¿no?, pero no son precisos y no tienen capacidad selectiva, ¿no? Forman parte del sistema, lo que es el sistema innato. Los que son el sistema inmunitario, que responden de manera específica, ¿no?, los especialistas, por así decirlo, atacan de forma selectiva y con gran precisión y sofisticación biológica, son los que aparecen días más tarde, ¿no?, en el cuerpo que está a estos anticuerpos del sistema inmunitario los alerta el sistema innato, ¿no?, y constituyen al sistema adaptativo. Entonces aquí vamos a ver la diferencia, ¿no? La inmunidad innata se activa gracias al reconocimiento de moléculas del patógeno, ¿no? Hablábamos en las primeras sesiones de lo que son las células blancas, los leucocitos, los macrófagos, monocitos, ¿no? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que corresponden. Por favor, ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Se activó un micrófono, Paola. Gracias. Yanira nos dice por el chat, el manual 4 del laboratorio clínico. Sí, ya se lo van a compartir a través de su grupo de WhatsApp. Bien, ahí les van a compartir el material. Bien, entonces, retomando, la inmunidad innata es la primera parte del sistema inmune, ¿no? Por favor, ayúdenme con sus micrófonos para que no se filtre nada que no sea de la clase. Bien, gracias. Es la primera parte del sistema inmunológico, ¿no? Es la primera que se activa ante el reconocimiento de ciertas moléculas de los agentes patógenos, ¿no? Es decir, de los agentes que nos van a causar enfermedades o que podrían causarnos algún tipo de enfermedad, ¿no? El tiempo de respuesta de estos anticuerpos son más cortos, ¿no? Generalmente se activa en minutos u horas, ¿no? Y aquí, pues, está el gran grupo que conocemos, que son los granulocitos, ¿no?, como los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y macrófagos, ¿no?
Entonces, esto es el gran grupo de células blancas que se encargan de nuestra inmunidad innata, pero que no es específica, ¿no? La respuesta es bastante rápida, puede ser en minutos o hasta 4 horas puede ser su acción, ¿no? Y este tipo de células son las que activan a lo que serían los anticuerpos de la inmunidad adquirida. Aquí este tipo de anticuerpos de este grupo se activa por señales de alarma que van a estar generadas por la inmunidad innata. Entonces, este grupo es más tardío, se puede activar después de días o semanas, ¿no? Puede ser su rango de respuesta puede estar entre los 4 y los 14 días aproximadamente, ¿no? Y tiene una respuesta más específica, ¿no? A diferencia del grupo de inmunidad innata, ¿no? Que se encarga de básicamente fagocitar lo que mencionábamos ese término en sesiones anteriores, que es básicamente encapsular a cualquier microorganismo o moléculas de los patógenos que podrían ser potencialmente causante de enfermedades, ¿no? Pero en el sistema adaptativo ya hay un anticuerpo específico para cada tipo de patógeno si es que hemos estado expuestos antes a ese tipo de antígeno, ¿no? Entonces tiene una respuesta específica para cada patógeno, ¿no? Y responde de manera más eficaz, ¿no? Especialmente en infecciones repetidas que quedan memorizadas, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en patologías a las que ya hemos estado expuestos, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de virus, de bacterias a los que hayamos estado expuestos, nuestro sistema inmunológico crea ya anticuerpos y quedan memorizados en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando haya una segunda exposición a este tipo de, de moléculas patógenas, nuestro cuerpo ya tenga linfocitos CD4, ¿no? O CD8, que vemos en lo que corresponde a la parte adaptativa, ¿no? Que son específicos de esa patología, ¿no? Ahora, tenemos también tipos de anticuerpos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, aquí el IgM, ¿no? Que tanto habíamos escuchado lo que mencionábamos en la época de COVID, ¿no? IgM, IgG, ¿qué significa? Vamos a saber qué significa. El IgM son anticuerpos de inmunoglobulinas que son los primeros que se producen, ¿no? Ante una exposición a ciertos patógenos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, vamos a traer al COVID a sesión, ¿no? Como ejemplo. Cuando estuvimos expuestos de alguna manera al virus del COVID, nuestro cuerpo genera en primera instancia un tipo de anticuerpo que es la inmunoglobulina M, ¿no? Y estas se van a adherir como antenas a los linfocitos B. Entonces, es por eso que cuando nosotros nos tomábamos la prueba y salía IgM, el diagnóstico, el resultado era que estábamos con COVID en ese momento, ¿no? Esto pues era bastante inespecífico justamente, por eso es de que luego ya crearon otro tipo de pruebas, ¿no? Lo que eran las pruebas, prueba de antígeno, ¿no? Que era con el hisopado, una prueba molecular, ¿no? Más específicas. Estas pruebas, esta prueba, al inicio era lo que teníamos para poder diagnosticarlo más rápido, ¿no? Que eran los anticuerpos. Entonces, cuando nos tomaban esa prueba, nos pinchaban el dedo, sacaban una gotita de sangre y el diagnóstico con IgM era que la infección por el virus del COVID estaba activa en ese momento. Entonces, el diagnóstico era que teníamos COVID, ¿no? ¿Qué pasaba semanas después, no? Nos volvían a tomar esa prueba para ver si, entre comillas, ya estábamos de alta, ¿no? Nos volvían a tomar esa prueba y salía con IgG. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este anticuerpo? Esto se genera después de la inmunoglobulina M, ¿no? Es un anticuerpo que es más tardío,
¿no? La característica de esta inmunoglobulina es que puede atravesar la placenta y de alguna manera protege al feto, ¿no? Es un anticuerpo, como vemos, que nos indica una infección de un proceso antiguo, ¿no? Es decir, es un anticuerpo de memoria, le llamamos, ¿no? Entonces, por eso, cuando salíamos en estos exámenes de anticuerpos con IgG, decía, tú ya has tenido COVID, ya te ha dado el COVID, entonces ya estás protegido, ya no te va a volver a dar, ¿no? Algo que era erróneo, porque a veces sí volvíamos a contraer eh, COVID, ¿no? Eso no nos protege de una nueva infección, sino que nos protege de alguna manera creando más anticuerpos para que de alguna manera los efectos de nuestros anticuerpos no sean más agresivos, ¿no? Entonces, tenemos estas dos principales inmunoglobulinas que a veces las escuchábamos y no sabíamos exactamente a qué nos referíamos. Tenemos otro tipo de anticuerpos, como por ejemplo la inmunoglobulina A, que también es una inmunoglobulina, un anticuerpo tardío, aparece después de las inmunoglobulinas M. La característica de este tipo de anticuerpos es que los vamos a encontrar presentes en la saliva, en el moco, en la leche, también es la única inmunoglobulina que le encontramos en la leche, por eso es que es tan importante la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna, la leche de la mamá protege a los recién nacidos de enfermedades a través de esta inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A, ¿no? Ya directamente le pasa al niño los anticuerpos sin necesidad de que el niño pues haya atravesado un proceso infeccioso, ¿no? Directamente le pasa los anticuerpos a través de la lactancia, ¿no? También encontramos este anticuerpo en las mucosas de la pieza secretora, pues evita que sean degradados, por eso es que lo encontramos en la saliva, en el moco, ¿no? Hay otro tipo de anticuerpo, el anticuerpo de la inmunoglobulina D, ¿no? Sustituye a los inmunoglobulina M, tiene más afinidad, ¿no? Más afinidad por los linfocitos B, ¿no? Entonces, también se adhieren a ellos como antenitas, ¿no? Y los anticuerpos de inmunoglobulina E, que son de alta afinidad, generalmente, como habíamos visto en la parte de enfermedades alérgicas, ¿no? Entonces, este anticuerpo está asociado a muchos procesos alérgicos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una prueba de alergias, lo ideal, lo inicial debería ser solicitar una prueba cuantitativa de inmunoglobulina E para saber si es que el cuadro clínico que se está presentando, por ejemplo, en mi paciente, es asociado a un proceso alérgico, ¿no? ¿Cuál es la función de este anticuerpo? Su función es eliminar parásitos, ¿no? Especialmente tiene mayor afinidad por los de tipo microorganismos que son de tipo helmintos, ¿no? Como gusanos. Ahí aumenta cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún tipo de helmintosis, es decir, parásitos intestinales, ¿no? Algún tipo de parásitos. Esta inmunoglobulina E en una prueba cuantitativa se dispara, ¿no? Sale muy elevada, ¿no? Entonces ahí hay que asociar bastante lo que es la parte del cuadro clínico para saber si realmente es un proceso mediado por este tipo de anticuerpos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ya una vez que hemos explicado lo que son pues la parte de anticuerpos, vamos a ver los anticuerpos de la parte adaptativa, con un ejemplo que es lo que es el cuadro del VIH, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en la primera etapa, por ejemplo, del VIH, la carga viral que les comentaba es la línea roja, ¿no? Al inicio de una infección primaria, es decir, las primeras semanas, la carga viral está muy aumentada, muy aumentada. Entonces, lo que genera un primer crecimiento de los linfocitos CD8,
¿no? Luego los linfocitos CD8 es como que envían la alerta a los linfocitos CD4, que poco a poco estos van aumentando y los linfocitos CD8 van disminuyendo, ¿no? Básicamente ellos son los que se encargan de alertar que hay algo, una carga viral que no es conocida, ¿no? No hay anticuerpos para eso. Entonces, los linfocitos a lo largo del tiempo, que generalmente es una fase asintomática o lo que llamamos en la infección por VIH le llamamos un periodo de ventana, ¿no? Donde pueden pasar muchos años y el paciente no hace ningún cuadro clínico, ¿no? No hace ningún síntoma, ¿no? Es una fase bastante amplia, donde los linfocitos CD8 pues van oscilando, pero los linfocitos CD4 van aumento de alguna manera, ¿no? Hasta que llega a la fase de la enfermedad como tal, muchos pacientes pueden llegar al diagnóstico en esta fase asintomática. Entonces, cuando se dan cuenta, generalmente, de que de repente tienen son VIH positivos, de repente estamos a tiempo, ¿no? Porque se dan cuenta que la carga viral es más baja que los linfocitos, que los CD4 y CD8. Entonces, de repente, el tratamiento en esta fase es más efectivo, ¿no? Sin embargo, si nosotros esperamos todo el periodo de ventana o toda la fase asintomática, a lo que llamamos ya el SIDA como tal, ¿no? Recuerden que el VIH es solamente los pacientes que son portadores del virus, ¿no? Llamamos VIH positivos, pero cuando ya tienen el cuadro clínico característico de esta infección, se llama SIDA, ¿no? Entonces, cuando los pacientes ya entran a SIDA, es decir, cuando ya tienen los síntomas, ¿no? La carga viral aumenta muchísimo y los CD4 y CD8 disminuyen. Es por eso que en los primeros años o los primeros meses de tratamiento son un poco complicados de adherencia al tratamiento, ¿no? Que el tratamiento para esta patología sea eficaz porque la carga viral es muy alta, ¿no? Entonces, eso más o menos explica la función de los linfocitos, ¿no? De los CD4. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un paciente que está con SIDA, que no está, por ejemplo, recién tiene el diagnóstico y está sin tratamiento, ¿no? Encontramos pues una carga viral alta y los CD4 disminuidos completamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya después de cierto tiempo el paciente ya está en tratamiento, es un paciente que ya está estable, ¿no? De repente regresiona. ¿Qué significa? Que de SIDA vuelve a ser solamente portador del virus, ¿no? Un VIH positivo. Esto se invierte, ¿no? La carga viral disminuye y los CD4 aumentan, ¿no? Luego del tratamiento, la curva es diferente, es completamente inversa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el sistema inmunitario del paciente mejora cuando los CD4 están elevados y la carga viral, que sería la línea roja, está disminuida. Entonces, básicamente, así es como funciona nuestro sistema inmune adaptativo, ¿no? Que es decir, un sistema inmune tardío, ¿no? Cuando los procesos duran varios años. Bien, ¿a qué llamamos los anticuerpos antinucleares para enfermedades autoinmunes? ¿No? Perdón. La prueba de anticuerpos antinucleares es un análisis de sangre que básicamente busca detectar anticuerpos antinucleares, valga la redundancia, en la sangre, ¿no? Los anticuerpos son proteínas en el sistema inmunitario que produce para combatir sustancias extrañas. Pero un anticuerpo antinuclear generalmente ataca a nuestras propias células sanas, ¿no? Entonces es como un anticuerpo que va en contra del resto. En lugar de proteger, ataca a nuestro propio sistema inmunológico, ¿no? Se llama antinuclear porque se dirige básicamente al núcleo, es decir, al centro de las células, ¿no?
son característicos, pero no exclusivos, ¿no? De ciertos padecimientos reumáticos o, eh, o autoinmunes, ¿no? Entonces, la prueba que se realiza aquí es la inmunofluorescencia, ¿no? Que es una técnica utilizada para estudios de autoinmunidad. La técnica se basa pues, en la identificación de los anticuerpos que reconocen las estructuras antigénicas celulares, ¿no? Los resultados del reconocimiento de estos antígenos son por los anticuerpos presentes que se puede realizar a través del suero o del plasma, ¿no? Sí, a través del suero o del plasma, ¿no? Y se evalúan en un microscopio bajo fluorescencia. Aquí vemos un esquema de procedimiento de cómo es que se realiza pues esta prueba, ¿no? Básicamente todo ya está programado, hay un patrón, ¿no? Que de alguna manera pues se utilizan diluciones del suero o del plasma, ¿no? Se incuban, se hace un lavado de estas diluciones, se le colocan conjugados, ¿no? Para poder detectar ese tipo de anticuerpos y de alguna manera hay una tinción que le da este color característico. Y ya existen patrones de reporte, ¿no? Eh, eh, que se asocian ya a ciertos diagnósticos. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón nuclear AC4, ¿no? Que nos dice granular fino, positivo 140, y un patrón nucleolar AC9, grumoso, positivo 1/160. Entonces nos dice que está positivo para estos dos tipos de patrones, ¿no? AC4 y AC9. Entonces, si nosotros revisamos, ¿no? Nosotros revisamos, por ejemplo, la interpretación de estos patrones. Este patrón AC4, por ejemplo, se asocia con antígenos que cada uno tiene una asociación con patologías, ¿no? Por ejemplo, el AC4 está asociado a enfermedad mixta del tejido conectivo, a enfermedades como el LES o el lupus eritematoso sistémico, al síndrome de Sjögren, ¿no? Dermatomiositis, ¿no? Está asociado a este tipo de antígenos, ¿no? Por ejemplo, el patrón AC9, ¿no? Que se asocia con otro tipo de antígenos, está asociado a patologías como la esclerosis sistémica, ¿no? Y el patrón, por ejemplo, AC19, que está también asociado con otro tipo de antígenos y a la proteína ribosomal, ¿no? Está asociado a, por ejemplo, el síndrome de antisintetasa, polimiositis, dermatomiositis, ¿no? También el lupus juvenil, ¿no? O hay un tipo de lupus que es neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto, para hacer ese tipo de procedimientos, ya existen estos patrones a los que simplemente todo está programado para poder asociarlo, ¿no? Es por eso que aquí dan el reporte de AC4, AC9 positivo, ¿no? Y aquí nos sale ya un paciente femenino de 55 años con el síndrome de overlap, ¿no? Que sería, pues, este diagnóstico, ¿no? Overlap y PM, ¿no? Sería la polimiositis, ¿no? Entonces ya simplemente es asociar los patrones. En lo que corresponde, pues, al sistema alergénico, básicamente el sistema inmunitario también actúa de la misma manera que hemos venido revisando, solo que el alérgeno puede variar, ¿no? El alérgico puede desencadenar un proceso alérgico, por ejemplo, el polen, ¿no? Por ejemplo, la caspa de los animales. Hay diferentes desencadenantes para un cuadro alergénico, ¿no? Eh, la prueba de alergias en sangre, como les mencionaba, puede estar mediada por lo que es la inmunoglobulina E. Entonces, al nosotros hacer una prueba cuantitativa de esta inmunoglobulina, quiere decir, y salga elevada, resulta elevada, quiere decir de que pues hay un proceso alérgeno en curso, ¿no?
Esta inmunoglobulina E es un anticuerpo producida por el cuerpo, ¿no? Y su aumento se relaciona directamente con alergias. Los resultados elevados de esta prueba no nos muestran a qué es alérgico el paciente o la persona, ¿no? Ni tampoco la severidad de la alergia, ¿no? Solamente nos indica que es un proceso alérgico. Entonces, es por eso que existe esta prueba, que es el prick test, en lo que consiste es de que la piel de la persona a la que le vamos a realizar esta prueba se señala por cuadrantes, ¿no? Vemos aquí cuadrantes eh, de acuerdo a la evaluación clínica, podemos exponer al paciente, puede ser hasta 32 sustancias alergénicas, ¿no? Entonces, hacemos cuadrantes en la piel del paciente, se puede hacer en el brazo, se puede hacer en la espalda, ¿no? Estos cuadrantes y le colocamos en cada cuadrante una gota de alérgeno, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos al polen, alérgicos a la caspa de los animales, alérgicos a algún tipo de mariscos, ¿no? De pescado, de lácteos de repente, ¿no? Entonces, exponemos de alguna manera al paciente al alérgeno, ¿no? Y realizamos un pequeño pinchazo en la piel, ¿no? Para que ese alérgeno ingrese a la dermis, ¿no? Y vemos cuando sé que el paciente pues es alérgico al tipo de alérgeno al que lo estoy exponiendo, cuando hay una reacción en la piel. Vemos que se forma la roncha. Y lo que nos da un resultado positivo, por ejemplo, en el caso de que este cuadrante sea exposición a mariscos, por ejemplo, ¿no? Se le inyecta una gota del alérgeno de que está asociado con mariscos, se realiza un pinchazo en la piel y si la roncha nos da cierta medida, entonces es positivo para una reacción alérgica a este tipo de alérgeno. Y así se va exponiendo el paciente a diferentes alérgenos a los que podría ser alérgico, ¿no? Y vemos que en algunos, pues la roncha es más grande que en otras, ¿no? En otros a veces no hay ni siquiera algún tipo de reacción cutánea, reacción en la piel, por lo tanto, pues el resultado sería negativo, ¿no? Sería negativo ante ese tipo de alérgenos. Entonces, solo esta prueba, solo este estudio de prick test nos indica a qué viene siendo alérgico un paciente. Solo es la única prueba que nos indica, ¿no? Y nos podría indicar también la severidad, o sea, según el tamaño de la roncha, nos podría decir qué tan severo es la alergia que puede tener el paciente con respecto a ese alérgeno. Recuerden que, bien, entonces, ¿por qué es importante evaluar la severidad de una reacción alérgica? Juana, levantaste la manito, te escuchamos. No, sí, disculpe que le corte, doctora. Sí. Estaba hablando acerca de las alergias y usted decía que teníamos que hacernos una prueba específica para saber qué tipo de alergias y que esa era la única prueba. Parece que le escuché. Sí, la prueba del prick test. Ya. Sí. ¿Esa es la misma prueba que del panel de alergias que le llaman? Sí, correcto, esa es. Ah, y esa era mi duda, disculpe, como usted lo había dicho con otro nombre. Sí, Ajá, gracias. ese es el nombre que se le conoce en inglés, el prick test, o se conoce como el test de panel, ¿no? El panel de alergias. Sí, ese básicamente se llama panel porque se hace en cuadrantes, ¿no? Sí, pero le comento, bueno, yo he trabajado antes en un laboratorio y cuando sacábamos el panel de alergias, no lo sacábamos en cuadrantes, como dice usted, sino solamente era una muestra de sangre en un tubo rojo o amarillo y Ya. lo mandábamos a procesar. La máquina especificaba 208, 208, Alérgenos. exacto, Ajá. 206. Entre 208 y 206, era un aproximado. Ya. Pero no lo hacíamos así, sino que la misma máquina nos arrojaba a qué era alérgico el paciente.
Ah, ok. No ¿Y es lo sacaba necesario llegar de manera cuantitativa o cualitativa? cuanti, por Cuan- cantidad. Por Primero cantidad. hacíamos la inmunoglobulina E, nos Ujú. indicaba que era alergia, y luego el panel de alergias. Ok, correcto. Entonces vemos también que hay una variante de este prick test, ¿no? Ya no es necesario exponer al paciente a los alérgenos directamente, sino que también ahora se puede hacer mediante una toma de muestra, ¿no? Para evitar la intoxicación de los pacientes, correcto, ¿no? Entonces vemos que yo les mencionaba que cuando se hace directamente sobre la piel del paciente, hay que tener bastante cuidado a la cantidad de alérgenos a los que vamos a exponer. Por ejemplo, a un paciente no lo podemos exponer a 206 tipos de alérgenos, ¿no? De alguna manera sería una carga muy alta para el paciente. Entonces, esto sería pues una variante, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. Milagros, levantaste la manito, te escuchamos. Milagros. Bien, parece que se le activó la manito a Milagros. Ya, entonces continuamos. Les mencionabas por qué es importante conocer la severidad, ¿no? La severidad de estos alérgenos, ¿no? Porque se puede producir un cuadro de anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica que puede ocurrir en segundos o minutos, ¿no? Porque afecta al sistema nervioso de una persona y podría ocasionar la muerte porque ahí involucra lo que es pues la vía aérea, ¿no? Entonces, los síntomas generalmente de un cuadro anafiláctico es dificultad para respirar, ahí empieza el paciente con tos, sibilancias, que significa que hay en la respiración va a haber un silbido, ¿no? O un sonido como un silbato, que quiere decir que la vía aérea pues se está obstruyendo, se está cerrando, ¿no? Como un tubo al que le vamos disminuyendo el diámetro y pues va a emitir este tipo de sonido que a veces puede llegar a ser audible, ¿no? Que no necesariamente tengo que tener un estetoscopio para poder escuchar la respiración del paciente, sino que es audible, ¿no? Hay cierre de la garganta, lo que llamamos un edema en la glotis, ¿no? Que es lo que produce que haya dificultad para respirar. Además, hay inflamación de toda la vía respiratoria superior e inferior, ¿no? Llamamos superior a la laringe, ¿no? A la nariz, la laringe, la tráquea, e inferior a los pulmones y los bronquios, ¿no? Es por eso que llamamos, cuando los pacientes llegan así en este cuadro a la emergencia, este, es una prioridad, ¿no? Es prioridad atenderlos lo más rápido posible, como un shock anafiláctico, ¿no? Es lo que conocemos. Por eso es importante poder realizarnos si es que de repente conocemos o somos personas alérgicas, poder realizarnos no solamente la prueba de la inmunoglobulina E, sino también un panel o un prick test de a qué específicamente somos alérgicos y qué tan severo podría ser, ¿no? Bien, por último, lo que conocemos como las discrasias de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que se produce pues, en la médula ósea. Hemos visto que la mayoría de los leucocitos y de los hematíes, también de los glóbulos rojos, son producidos por la médula ósea, ¿no? Eh, eh, Producidos en la médula ósea que secreta anticuerpos, ¿no? También también llamadas las inmunoglobulinas, ¿no? ¿No? Se desempeña un papel importante para ayudar al cuerpo a combatir, pues, los patógenos invasores, como los virus y las bacterias, que le hemos visto que es la función de todos los leucocitos, de todas las células blancas, ¿no? Cuando estas células plasmáticas se transforman en malignas, ¿no? ¿De qué manera se transforman en malignas? Porque veíamos que las discrasias son pues las anomalías de estas células como vemos aquí, ¿no? Las células plasmáticas normales,
¿no? Salen de la médula ósea en cierto número y de cierta forma, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay anomalías en este tipo de células? Pues van a salir en mayor cantidad y de alguna manera con alteraciones cualitativas, ¿no? Como por ejemplo la forma, el tamaño, vemos que el núcleo es más grande, ¿no? Entonces, esas serían las discrasias, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas células se transforman, ¿no? Y al momento de transformarse, lo que hacen es aumentar la producción de anticuerpos. En este caso, estos anticuerpos son las inmunoglobulina M, ¿no? O la proteína M, ¿no? Dicha proteína pues actúa interfiriendo en la formación normal de los anticuerpos, de manera que el organismo pues es más propenso a sufrir infecciones, ¿no? Entonces vemos este cuadrito lo vimos en una de las primeras sesiones, ¿no? Donde vemos que las células plasmáticas pertenecen a los glóbulos blancos, ¿no? Es directamente el linaje de los linfocitos B que de alguna manera nos protege a nuestro cuerpo de infecciones, ¿no? Pero cuando esta célula plasmática muta y se convierte pues en patógena, ¿no? Libera esta proteína M que hace todo lo contrario, ¿no? Hace todo lo contrario, ¿no? Y interfiere en la formación natural de los anticuerpos, es decir, cuando nosotros estamos expuestos a un patógeno, a un antígeno potencialmente patógeno, es decir, que podría producir enfermedad, nuestro cuerpo normalmente genera los anticuerpos, pero al haber en mayor cantidad esta proteína M, esta formación de anticuerpos pues se altera, ¿no? Y estamos más propensos a que esa enfermedad se desarrolle en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las discrasias de las células plasmáticas engloban un espectro de desórdenes que tienen como base básicamente la proliferación de las células plasmáticas que han mutado, ¿no? Que se han transformado, ¿no? Y que desde el punto de vista clínico incluyen formas asintomáticas con la detección de gamma globulinas en la sangre. Por ejemplo, ciertas patologías que involucran las discrasias de células plasmáticas es, por ejemplo, la gamapatía monoclonal, el mieloma múltiple, ¿no? Hay un tipo de enfermedad oncológica que se llama el plasmocitoma solitario, amiloidosis o la macroglobulinemia de Waldenström también es un tipo de enfermedad oncológica que se produce por alteración de este tipo de células plasmáticas, ¿no? Básicamente, el diagnóstico de este tipo de enfermedades se realiza mediante una prueba que se llama electroforesis. La electroforesis es una técnica de laboratorio que se utiliza para separar las moléculas de ADN, ARN o también las proteínas, ¿no? Las va separando en función o las clasifica de acuerdo a su tamaño y la carga eléctrica que puedan tener estas, ¿no? Se utiliza un tipo de corriente eléctrica para mover a las moléculas a través de una matriz o de una sustancia base, ¿no? O que también podría ser un gel. Entonces, así es que funciona la electroforesis, ¿no? La lectura de este tipo de esta técnica de laboratorio, por ejemplo, reconoce proteínas como, por ejemplo, la albúmina, ¿no? Que es una proteína plasmática que la mayor cantidad está producida en el hígado, ¿no? Y desempeña muchas funciones, como por ejemplo el transporte de hormonas, de vitaminas, de nutrientes, también regula el pH y el control osmótico del organismo, ¿no? El valor de referencia en la electroforesis varía, ¿no? Varía según el laboratorio, pero generalmente está en este rango, ¿no? De 4,01 a 4,78 gramos por decilitro, ¿no? O en porcentaje de 55,8 a 66,1% es un valor de referencia. Ahora, puede estar asociado al aumento o la disminución a diferentes tipos de criterios o condiciones, ¿no? Por ejemplo, un aumento en la albúmina puede estar asociado como consecuencia de la deshidratación, ¿no? Porque no hubo aumento de la producción de esta proteína, por lo que hay menos cantidad de agua, ¿no? Y por lo tanto, esta proteína aumenta por concentración en sangre. Por eso es que la encontramos elevada. La disminución, por ejemplo, de esta proteína
es en situaciones, por ejemplo, de inflamación, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio, esta proteína tiende a disminuir. Por ejemplo, lo encontramos disminuida en el caso de pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que están de alguna manera con cuadros edematosos, con ascitis, con enfermedades hepáticas, como por ejemplo cirrosis, ¿no? Cualquier tipo de patología que esté comprometido el hígado, ¿no? Entonces, esta es una proteína que la puede reconocer en las pruebas de electroforesis. Hay otro tipo de proteína que es la alfa-1 globulina, ¿no? Que también tiene un valor de referencia en la prueba de electroforesis, ¿no? Ahí encuentran el rango, ¿no? También su aumento o la disminución, pues, está asociada a ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, el aumento de esta proteína se da en inflamaciones, infecciones, ¿no? Algunas pueden llegar a indicar, por ejemplo, algún tipo de neoplasias, algún tipo de patologías como el síndrome de Cushing, artritis, vasculitis, ¿no? O puede estar asociado también a consecuencia de tratamientos con hormonas como estrógenos o asociado a corticoides también, ¿no? Y la disminución de esta proteína, pues, se da, por ejemplo, en enfermedades como el síndrome nefrótico, ¿no? Que es una patología renal, enfermedades hepáticas, enfisemas, igualmente patologías hepáticas como cirrosis o un carcinoma hepatocelular, ¿no? La proteína alfa-2 globulina, ¿no? Igualmente se puede encontrar elevada como consecuencia de procesos inflamatorios, infecciosos, está asociado a enfermedades del síndrome nefrótico, enfermedad de Wilson, degeneración hepática, ¿no? También aumenta con terapia o tratamientos con estrógenos, ¿no? Y su disminución se encuentra asociada a un tipo de anemia, que es la anemia hemolítica, ¿no? Pancreatitis y enfermedades pulmonares. Otro tipo de proteína sería la proteína beta-1 globulina, ¿no? Que básicamente es la responsable de transportar el hierro a varios sitios del cuerpo, ¿no? El aumento de esta proteína ocurre en un tipo de anemia que es la anemia ferropénica, en el embarazo también puede estar aumentada, en procesos eh, hepáticos como, por ejemplo, la ictericia, hipotiroidismo y diabetes, ¿no? Y la disminución generalmente disminuye cuando hay procesos patológicos crónicos, ¿no? La beta-2 globulina, hay dos fracciones de esta proteína, lo que es la beta-2 microglobulina y la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína que la asociamos a cuadros agudos. Entonces, a veces solicitamos un PCR para ver si es que el cuadro clínico del que estamos sospechando, pues para confirmar básicamente el diagnóstico agudo que estamos sospechando, ¿no? Entonces, el aumento de esta proteína está asociado básicamente con los linfocitos, ¿no? En inflamaciones e infecciones, ¿no? Y la disminución de esta proteína puede ocurrir debido a problemas en el hígado, ¿no? Por lo que esta proteína no se sintetizaría, ¿no? Por último, lo que es la gamma globulina, ¿no? En esta fracción de la electroforesis de proteínas son encontradas las inmunoglobulinas, ¿no? Aquí encontramos a las inmunoglobulinas. Este aumento puede estar asociado también a infecciones, inflamaciones, enfermedades autoinmunes, ¿no? Como básicamente la artritis reumatoide, ¿no? Igualmente a ciertas enfermedades oncológicas, como lo hemos visto, que es el mieloma múltiple, ¿no? Y la disminución puede estar asociado a básicamente deficiencia en el sistema inmune como enfermedades crónicas, por ejemplo. Bien, entonces la lectura de estas electroforesis, de esta técnica de electroforesis, básicamente se traduce en lo que son ondas y bandas, ¿no? Que
que indicaría pues un aumento o disminución de ese tipo de proteínas y que se puede traducir igualmente en un resultado cuantitativo, ¿no? De ese tipo de proteínas y se asocia, como ya lo hemos visto, al cuadro clínico por el que esté pasando el paciente. Bien, entonces eso sería básicamente lo que es la parte de la inmunología clínica, ¿no? He tratado de abarcar la mayor parte de lo más resaltante de lo que es la inmunología, porque como les mencionaba, es un área bastante amplia, ¿no? Entonces, escucho alguna duda, consultas, preguntas, aportes. Me gustaría escucharlos o leerlos con respecto a todo lo que hemos tocado, lo que corresponde al sistema inmune. Milagros, estás con la manito levantada. ¿Deseas participar? No, lo siento, pero... Ya, perfecto. ¿Hay dudas, preguntas? ¿Todo ha quedado bastante claro? ¿O hay algo que debamos aclarar con respecto al sistema inmunológico? Los escucho, los leo, por favor. Me indican si es que hay alguna pregunta o si ha quedado todo claro. Sari nos dice, todo ha quedado claro. Para todos, ¿todo está claro? No hay ninguna pregunta, nada que haya quedado en el aire. Juana, ¿levantaste la manito? Sí, doctora. Yo le quería hacer una consulta. Sí, ¿Sí? a ver. Sí. Como estuvimos hablando de lo que era VIH, por lo que yo sé, hay pruebas, la prueba rápida, la prueba de ELISA y la prueba de Western blot, ¿correcto? Correcto. Yo quería saber qué diferencia hay entre la de ELISA y la de Western blot. La prueba de ELISA y la prueba de la Western blot funciona con... ¿Perdón? La de ELISA cuantitativa y la de Western blot, entre las dos diferencias, o solamente es el método. La prueba de Western blot funciona con electroforesis. Esa es la principal diferencia. Ya. Sí, porque mire, muchas veces cuando se mandaban a hacer el examen de lo que era para saber la carga viral, se hacían lo que era ELISA o Western blot. A veces el doctor pedía lo que era Western blot porque decía que era un poco más específica. Correcto. Pero también... Generalmente primero se pide una prueba rápida, luego la prueba de ELISA y si hay dudas, finalmente la de Western blot. Es para como último descarte la de Western blot. Correcto, sí. Se pueden pedir hasta 2 pruebas de ELISAs. Se pide una prueba rápida. Si es dudoso el resultado o positivo, se pide una primera prueba de ELISA. Si esta prueba de ELISA puede salir positiva o dudosa, se puede pedir una segunda prueba de ELISA. Pero finalmente, una prueba más específica y confirmatoria vendría a ser la de Western blot. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti. Uno es prescriptivo, el otro es confirmatorio. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, algún aporte con respecto a lo que hemos venido mencionando? Gerardo nos dice también todo claro. Bien, entiendo entonces que ha quedado todo claro con respecto al sistema inmunológico, a la inmunología clínica. Si no hay más preguntas, más dudas con respecto a esta sesión, entonces
Hoy nos quedaríamos aquí. Hemos tratado de, como les mencionaba, de cubrir toda la parte inmunológica, tanto patologías como pruebas de laboratorio, que son las más solicitadas, comerciales, ¿no? Entonces, si todo está claro para todos, les agradezco su presencia y su participación en la clase. Nos vemos en una siguiente sesión.